Hablemos del PRI nacional, de lo que queda del PRI nacional, y con esta intención de Alejandro Alito Moreno de mantenerse en el cargo como dirigente nacional de ese partido por 4 años más, cuando menos, si no es que 8 años más, pero también de una corriente de oposición a justamente estos cambios que ha establecido el señor Moreno para poder perpetuarse en el cargo como máximo dirigente del priismo nacional. Con nosotros esta tarde, y le agradezco su participación, José Encarnación Alfaro, quien nos acompaña esta tarde, y muchas gracias por tomar esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias. Con una larga experiencia y trayectoria en el priismo nacional, en la dirigencia nacional del PRI, sonorense, de Obregón, Así, Sonora, ¿verdad? así es. De Cajeme, allá por Obregón, Sonora. ¿Qué pasa con el PRI? ¿En qué momento el PRI, el revolucionario institucional, está en manos de de Alito, de Alejandro Moreno, y de lo que él haga y disponga sobre el destino de este partido? Bueno, habría que precisar que el partido se encuentra en este momento viviendo una crisis muy especial, muy particular, de cuya solución va a depender su futuro. Y es que Alejandro Moreno está empecinado en concretar su objetivo personal, personalísimo, apoyado por un grupo de incondicionales para permanecer en la dirigencia del partido sin mayor razón que sus objetivos de convertir al partido en una franquicia electorera a su servicio y al servicio del grupo que lo rodea. Y para esto convocó a una asamblea nacional a realizarse el mes de julio de manera ilegal. La asamblea que se realizó, en la que se reformaron los documentos básicos, particularmente los estatutos, para permitir la reelección de Alejandro Moreno, fue un acto ilegal. ¿Por qué lo afirmamos? Porque el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos establece con mucha precisión que los partidos políticos no podrán, bajo ninguna circunstancia, reformar sus documentos básicos durante el desarrollo de un proceso electoral. Esto es lo que dispone la ley. Pero entonces, ¿en qué se basa, en qué se soportó Alejandro Moreno para violentar esta disposición legal y atreverse a convocar a la Asamblea en pleno proceso electoral y cambiar el estatuto para lograr su objetivo de la reelección? Se basa, como lo establece en los considerandos de la convocatoria, en un criterio del Tribunal Electoral, un criterio que el tribunal estableció en una sentencia emitida en 2019 con relación a una reforma estatutaria que hizo el partido Morena en agosto de 2018 a final del proceso electoral de ese año. Es decir, aún no había concluido el proceso electoral de ese año y Morena hizo esa reforma a los estatutos. ¿Por qué entonces el Tribunal Electoral establece este criterio que le permitió a Morena reformar los estatutos en el proceso contrario a lo que dispone la ley? Porque el tribunal está obligado a analizar los casos de manera específica y concreta, a revisar las condiciones, las circunstancias en que se dan los hechos y defender o preservar el bien jurídico a defender. En este caso, el bien jurídico es el interés del colectivo, del grupo que se llama partido político. Por eso, el tribunal consideró que Morena había actuado en los límites de esa disposición legal, toda vez que la elección del 2018 fue el 1 de julio de ese año y Morena convocó a su Congreso Nacional para la reforma de los estatutos
el 30 de julio. Es decir, pasaron 30 días desde la jornada electoral hasta la convocatoria de Morena. Y en esos 30 días, Morena pudo atender aspectos sustantivos del proceso electoral, como por ejemplo la recopilación de las actas de las casillas electorales para el recuento de votos en los cómputos distritales y, por supuesto, la preparación de expedientes para la defensa jurídica de los triunfos de sus candidatas y de sus candidatos. Todo eso lo pudo hacer Morena en los 30 días que transcurrieron desde la jornada electoral del 18 hasta la fecha en que convoca a su Congreso Nacional. Pero algo adicional, Morena estaba obligado a reformar sus estatutos porque en septiembre de ese mismo año, es decir, un mes después, iniciarían los procesos electorales locales en varios estados de la República y estaba obligado Morena a reformar los estatutos para adecuarlos a disposiciones legales que se habían presentado en esas entidades. Entonces, en el caso concreto en el que establece el criterio, el tribunal, primero, Morena sí atendió el interés de los militantes durante el desarrollo del proceso electoral y solo faltaba la calificación de la elección presidencial, que de acuerdo a los resultados de ese año, no se veía que se pudiesen afectar los intereses de la militancia de ese partido. Y segundo, la obligación que tenía de adecuar los estatutos para presentarse a los procesos electorales locales que empezaban en septiembre de ese mismo 2018. El caso concreto del PRI es absolutamente diferente, totalmente distinto. Por eso es que no se puede aplicar este criterio. Y no hay que olvidar que un criterio no es ley, un criterio no es jurisprudencia, un criterio es una tesis aislada que se puede considerar para establecer una resolución en situaciones similares, pero también puede no observarse y puede cambiarse el criterio como creemos nosotros que debe suceder en esta ocasión. ¿Por qué? Porque en el caso específico del PRI y de la convocatoria a su Asamblea Nacional, primero, no habían pasado 24 horas desde el término de la jornada electoral cuando Alejandro Moreno ya estaba convocando al Consejo Político Nacional para convocar a la Asamblea Nacional. Es decir, no le importó a la dirigencia defender los triunfos de las candidatas y los candidatos. No le importó atender esos temas sustantivos de los cómputos distritales y de la integración de expedientes para la defensa jurídica de la votación recibida. Correcto. No le importó. Entonces, esa es una primera gran diferencia, que no desahogó aspectos sustantivos del proceso electoral. Y segundo, no hay ninguna razón, ni de fondo ni de forma, que urgiera a la realización de una asamblea para la modificación de los estatutos. La única razón es que Alejandro Moreno quería hacer esta asamblea antes de que concluyera el proceso electoral, porque el tribunal le ordenó que debe dejar la dirigencia al término del proceso electoral y entonces él quería garantizar la reforma estatutaria. La asamblea fue ilegal. La asamblea fue ilegal. Y eso es en lo que contiene el centro de la litis, de los recursos que se han presentado y la información que se ha presentado al tribunal y al INE. Combatimos la ilegalidad, porque declarándose ilegal la asamblea, por supuesto que el resto de los procedimientos, como queda es el fuera. caso de la farsa de proceso de renovación de la dirigencia,
quedan totalmente fuera, quedan eliminados. Eh, Esta es la situación. La explicación técnica legal muy precisa y muy clara, gracias por ello. Yo siempre he platicado con mi audiencia a lo largo de muchos años que si hay algo más importante que la ley, es el espíritu de la ley. O sea, el por qué se generó, se tuvo que generar una ley, un reglamento en particular para validar algún asunto en particular. O sea, cómo llegó ahí a la Constitución, cómo llegó ahí al libro de reglamentos, por ejemplo, de una ciudad. ¿Por qué Alejandro Alito Moreno está buscando quedarse otros 4 u otros 8 más, otros 8 años más al frente? Entonces, violentando un principio de no reelección que tiene su origen natural en el evitar justamente los abusos, los cacicazgos, los fraudes y demás de quien se queda en el poder, pero también por otro lado le pega muchísimo al prismo. Si hay un concepto y un principio básico del prismo nacional es el de no reelección. Y Alejandro Alito Moreno está diciendo, pues a mí no me importa y como la ley de Herodes, como la película, ¿no? Esto no se me acomoda a mi criterio y le arranco las hojas de la ley y continúo adelante. Así es, pero no solo arranca hojas de los estatutos del partido, sino de la propia ley de partidos políticos y da una interpretación a modo de un criterio del Tribunal Electoral. Si, suponiendo que se manifestara como legal esa asamblea, resulta que el estatuto del partido también prohíbe realizar un proceso de elección de dirigencia dentro de un proceso electoral. O sea, tampoco podría hacerse ese procedimiento ajustándose a lo que señala el estatuto vigente, aún el reformado de manera ilegal. Pero a Alejandro Moreno y a su grupo no les interesa la ley ni el partido. Lo que ellos quieren es seguirse beneficiando de las prerrogativas económicas y de la posibilidad de ubicar a incondicionales en cargos de elección popular, pero de representación proporcional, porque no son capaces de irse al territorio a ganar las elecciones. Por eso él va a ser senador plurinominal, por eso sus cercanos son senadores y diputados plurinominales. No ganaron la elección en el territorio. Y quienes estuvimos en las campañas, por eso consideramos que fue abusivo de parte de la dirigencia nacional convocar a una asamblea nacional mientras estábamos en pleno proceso electoral. Teníamos que optar por atender los temas de los cómputos distritales y los procesos de impugnación legal o atender una asamblea que no tenía razón de realizarse. Y esto impidió que la propia asamblea, sí, aún ilegalmente convocada, fuera efectivamente un foro de expresión democrático abierto de la militancia. No lo fue. Este recurso en contra o para intentar invalidar esa asamblea, ¿qué tanta confianza tienen ustedes de que les otorguen la razón y cuáles son los tiempos que marca el proceso? La ley dice que el INE debe calificar en primera instancia la legalidad y la constitucionalidad de la asamblea y de sus reformas. El INE tiene 30 días a partir de que el partido, la dirigencia, le entregó el informe sobre la realización de la asamblea. Esto fue el día 18. Entonces tiene hasta el 18 de agosto para determinar el INE si fue legal o no la asamblea. Una vez que el INE determine, entonces su resolución puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral. Es decir, si el INE determina que fue válida y fue legal la asamblea, nosotros acudiremos a impugnar esa resolución del INE ante el Tribunal Electoral. Y si el INE determina que fue ilegal la asamblea, seguramente Alejandro Moreno y su equipo acudirán al tribunal. El tribunal tendrá entonces de 30 a 40 días para resolver. Esto quiere decir que entre la resolución del INE y las impugnaciones que se puedan presentar ante el tribunal, nos pudiéramos ir hasta la segunda
quincena del mes de septiembre para que ya tuviésemos claridad sobre lo que va a pasar con el PRI. Eh, eh, Esos son los tiempos. un asunto relevante es que en sus discursos de defensa, que además son muy llamativos los discursos de Alito Moreno, le dice a todos los opositores a su proyecto, entre ellos ustedes, que son traidores, ¿no? Que son unos traidores a la patria y son unos traidores al partido. ¿Qué opinan sobre ello? Bueno, es que no dice qué es lo que traicionamos. Ni siquiera dice traicionaron mi confianza porque nunca hemos confiado en él. El hecho de que diga que los expresidentes del partido o que militantes como un servidor queremos apropiarnos del PRI es una mentira absoluta, porque los expresidentes del partido y cuadros como tu servidor, que ha sido miembro de la dirigencia nacional con 19 presidentes del comité ejecutivo, lo único que deseamos es servirle al partido y apoyar para que el partido siga siendo una institución útil a la sociedad, que vengan nuevas generaciones para retomar los principios del partido, pero en un partido actualizado, modernizado, reestructurado, refundado, que le siga sirviendo al país. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es impedir que Alejandro Moreno y su grupo conviertan al PRI en una franquicia electoral a su servicio, conviertan al PRI en un satélite del partido gobernante para asegurarse recursos y posiciones. Ese es nuestro propósito, evitar que algún personaje en particular, llámese como se llame, se apodere de un partido político histórico que ha sido factor fundamental para el desarrollo democrático de la República. El PRI no merece ese destino. Por eso estamos en esa lucha. Al final de cuentas, el PRI es un partido político, no un club privado, ¿no? Ese sería el mensaje final. Muy bien. José Encarnación Alfaro, muchas gracias por esta conversación. Estaremos muy al pendiente acá en el norte, en el noreste de la República Mexicana, sobre las resoluciones de las autoridades, incluyendo las impugnaciones, a ver a final de cuentas cuál es el resultado final y cuál es el destino, porque esto va a depender del destino final del revolucionario institucional. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y con eso concluimos la edición del día de hoy de La Grillotina. Muchas gracias por su atención. Por favor, no le cambien, que siguen las noticias a continuación. Buenas noches.